Habéis hecho de la casa de Dios una cueva de bandidos. Hoy contemplaremos en la escena evangélica que nos propone la liturgia la expulsión de los mercaderes del templo. Jesús se llena de una ira santa porque, mirad, es inevitable, igual que ayer contemplábamos cómo Jesús lloraba ante la pena, a Jesús también como que le remueven las entrañas que utilicen la casa de su Padre Dios como una cueva de bandidos, que se sirvan de Dios para explotar a los hombres, que se sirvan de Dios y de las normas de Dios para quedar por encima y para incluso robar a los más pobres en el nombre de Dios. Porque esto es lo que hacían los cambistas del templo, engañar a los pobres israelitas que iban a rendir culto, que sí, tenían que cambiar sus cosas campestres o las monedas, aprovechándose. Y Jesús se disgusta. De hecho, la palabra ira no es una palabra que en sí misma signifique pecado. La ira precisamente es una pasión humana que nos lleva a cometer, a luchar contra los enemigos, a luchar contra las injusticias. Ojalá tuviéramos ira contra el pecado. Ojalá tuviéramos ira contra nuestra pereza, nuestra frivolidad. Es necesario ese movimiento, ese empuje, esa fuerza para luchar contra los verdaderos enemigos del alma, que no son tanto los enemigos exteriores, cuanto los enemigos interiores. Y por eso cuando vemos a Jesús enfadado, no pensemos que es un defecto, no. Enfadarse no necesariamente es un defecto, siempre y cuando ese enfado no produzca de un juicio, de un afán de destruir, de un afán de querer como despreciar. No, volcó las mesas y reprocha, eso sí, a las autoridades del templo, ¿cómo consentís esto? ¿Cómo podéis utilizar el nombre de Dios cobrándonos impuestos a los que cobran impuestos y a la vez están engañando a los más pequeños y a los más débiles? Es verdad que a veces nos podemos servir de Dios. Es verdad que a veces podemos servirnos de nuestra autoridad, en mi caso eclesiástica, o los que sois creyentes, pues no, porque soy de una hermandad, o soy de una parroquia, o porque voy mucho a la iglesia, y como invocamos ese título como para quedar por encima y querer ser más. Ese es el pecado, a lo mejor, por ejemplo, que el Papa Francisco, cuando habla del clericalismo, es los sacerdotes que nos podemos servir de nuestro ministerio como para querer ser más que los demás, tener privilegios y quedar por encima. Estar con Cristo es el privilegio, sí. El privilegio de servir, el privilegio de ser el último, el privilegio de no servirse de Dios ni servirse de la Iglesia, sino servir a Dios y servir a la Iglesia como Dios y como la Iglesia quieren ser servidos, y no como a mí me gustaría. Y en esto tenemos mucho que rectificar la intención. Dios mío, que yo no me sirva ni de la oración, que no me sirva de nada, sino que te sirva a ti, y que realmente yo pueda decir que soy tu servidor y que lo poco o lo mucho que pueda hacer, bien o mal, es solo para tu gloria y no para mi beneficio personal. Esa oración tan bonita que dice que no me busque a mí cuando te busco, ni que sea egoísta mi oración.